Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Yo soy Marxlenin Pérez y desde ya le doy la bienvenida a este que promete ser un cuadre diferente, porque hoy estaremos conversando sobre mujeres, cuidados y economía en Cuba. Si a usted le cuadra el tema, acompáñenos. Y las cosas que puede hacer un hombre con un machete. ¿Y las mujeres? Va, yo he visto hombres cortar un coco sosteniéndolo en la mano. ¿Tú dices así? Así. Y con este simbólico y feliz recuerdo de nuestra infancia, hemos querido comenzar hoy nuestro programa precisamente para abordar mujeres, cuidados y economía en Cuba. Y para eso estoy acompañada por primera vez de 3 panelistas. Me refiero a la licenciada Yelene Palmero, quien es investigadora del Centro de Estudios de la Mujer. Hola, Yelene. También la doctora en ciencias Magela Romero, quien es profesora de sociología de la Universidad de La Habana. Muchas gracias. Y la máster en ciencias Belkis Delgado, quien es directora de prevención social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Gracias por la invitación. A las 3, gracias por aceptar la invitación. ¿Están listas para el debate? Bueno, y como en otras ocasiones, hoy también voy a comenzar citando nuestra Constitución de la República, donde se pauta específicamente en los artículos 42 y 43 que todas las personas somos iguales ante la ley, que tenemos los mismos derechos y las mismas responsabilidades, libertades, oportunidades, sin discriminación por sexo ni por género. Pero también en estos artículos se enfatiza que todos, tanto los hombres como las mujeres, tenemos iguales derechos, pero también iguales responsabilidades ante lo social, lo político, lo económico, lo familiar, lo laboral. Y por eso la pregunta viene tomando esto como punto de partida. En nuestra realidad, en nuestra cotidianidad, ¿en qué sentidos podemos decir para las mujeres que se cumplen estos artículos 42 y 43 y en qué sentidos no se cumplen? Podemos ver que a lo largo del proceso revolucionario, desde la propia primera constitución que se realiza, se estaba visualizando una no discriminación ni por sexo, ni por género, ni por raza o color de la piel. Pero realmente sabemos que en la práctica cotidiana, aunque está normado y legislado, el cumplimiento de esta no ha sido igual para hombres y mujeres. Sobre todo porque está pautado por prácticas culturales que van a hacer diferencias entre unas y otras en el acceso y las oportunidades. O sea que esto es un proceso que, a pesar de estar legislado, en la cotidianidad no siempre funciona como está estipulado. ¿En qué otros sentidos podemos diferenciar en estos artículos para hombres y mujeres? Que además ya estamos aquí entonces introduciendo el tema de determinadas brechas. Sí, yo creo que esto que apuntaba Yelena es muy interesante, teniendo en cuenta que siempre nosotros hacemos una distinción entre lo que es la igualdad real ante la ley y la igualdad que aparece en la ley, que es la que está refrendada en decretos, en normas, en artículos que pueden aparecer en nuestra propia Constitución. ¿Por qué? Porque siempre desde el feminismo, el movimiento político tan importante que ha potenciado esos derechos y que justamente estén establecidos en constituciones como la cubana, está claro que la igualdad ante la ley es una condición necesaria para el avance, para lograr la equidad, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque muchas veces la ley puede dictar algo, pero la realidad ser diferente, marcada por esos patrones machistas tradicionales que también pautan una realidad donde el disfrute de los derechos no es igual. Y esto obviamente tiene que ver con las oportunidades reales que esa realidad determina para que hombres y mujeres puedan hacer uso de esos derechos de la misma manera. Y eso es un poco lo que distingue, ¿no? La realidad del deber ser. Sobre esto. Bueno, hay datos que apuntan a, durante todos estos años, que ha ganado la mujer, a dónde ha llegado la mujer. Tampoco podemos decir que no hemos ganado en estos años, sobre todo de revolución.
vamos a partir de que el 39% de los ocupados en la economía hoy son mujeres. Y vamos a decir que el 62% de las personas profesionales universitarios que son ocupados hoy son mujeres. Por categoría ocupacional, un poco para que las personas puedan saber dónde la mujer se ubica, ¿no? La mujer constituye el 64% de los trabajadores administrativos, el 66% de los técnicos, el 44% en los servicios y el 32% en los cargos directivos. Y creo que esto es un dato que nos adentra entonces en una pregunta o en una brecha, ¿no? ¿Por qué el 32% de los directivos? ¿Qué exige ser directivo? ¿Qué responsabilidades adquiere una mujer cuando es una directiva? ¿Y por qué es el porcentaje más bajo en la categoría ocupacional? Creo que mis compañeras podrían ampliar un poco en la brecha que hace. Sí, porque que esto suceda. Precisamente esta brecha muy relacionada con cierta discriminación entre hombres y mujeres hacia las mujeres que las imposibilita. Que yo quisiera también que me abordaran de cuáles son esas condiciones que están imposibilitando que las mujeres ocupen cargos. Por ejemplo, tenemos iguales oportunidades para acceder al empleo, para acceder a determinados cargos, que implica además determinados salarios. ¿Cuáles son las condiciones que están influyendo en nuestra cotidianidad para que pase esto que describen las cifras que usted nos comentaba? ¿Qué condiciones están todavía influyendo para mal en esta brecha? Sí, no sé, antes de entrar a las condiciones, quizás pudiéramos reflexionar después. Me gustaría poner dos ejemplos que generalmente salen en los talleres, en los espacios que tenemos de diálogo. Un ejemplo, por ejemplo, puede ser el tema del salario. Si ante la ley, hombres y mujeres ganan el mismo salario por el mismo desempeño. Sin embargo, en la realidad, las mujeres, por ejemplo, tienen más afectaciones a la hora de cumplir con sus jornadas laborales, cumplir con los horarios, se ven más afectadas en el tema de la asistencia porque tienen unas responsabilidades, por ejemplo, asociadas a las labores de cuidado que generalmente no asumen los hombres de la familia. Entonces, ante la ley tenemos los mismos salarios, pero en la vida real las mujeres no cobran lo mismo que los hombres muchas veces porque tienen afectaciones que los hombres en sus roles no tienen. Y el otro tema tiene que ver con, por ejemplo, con el acceso a cargos de dirección. Que por eso, Magela, se dice que nosotras las mujeres tenemos no solo una jornada laboral, sino 2, 3, 4, no necesariamente remuneradas, que es otro detalle que está influyendo en una desigualdad entre mujeres y hombres en cuanto a los empleos. También incluso cuando las mujeres acceden a los puestos de trabajo, la responsabilidad doméstica a la cual ellas no han podido en la actualidad aún desprenderse de este trabajo reproductivo en su totalidad, o sea, ellas han podido incursionar en el espacio público, en el empleo, pero sin embargo los hombres, la contraparte masculina, no lo ha hecho de igual forma al interior de los hogares. Y eso repercute, como decía Magela, que cuando hay personas dependientes que están enfermos en el hogar, sean ellas quienes tienen que abandonar los puestos. Cuando hay certificados médicos, son las mujeres las que tienen que abandonar los puestos de trabajo para el cuidado de estas personas, ya sea para personas dependientes crónicas, para personas adultas mayores, para niños. Incluso llega a pasar que son personas que no son ni familiares consanguíneos con las mujeres, los que ellas tienen que salir de este estatus de trabajo para retornar al hogar para el tema de cuidado. Una reproducción de prejuicios, de estereotipos, donde se nos encasilla a las mujeres en determinados roles que no necesariamente van a cumplir los hombres. Exacto. O sea, una tendencia a que son las mujeres las responsables se de nos cuidar ha naturalizado la casa, como las cuidadoras por excelencia, y eso hace que nos vaya privando y nos limite el desarrollo, el empoderamiento, la autonomía, el desarrollo personal, incluso de proyectos de vidas específicos, que nos va limitando por el tema, sobre todo de la responsabilidad doméstica y del cuidado al interior de los hogares. Pero también, rescatando un poco lo que decía Belki, es cierto que las mujeres han podido acceder con relación a años anteriores en mayor cuantía a empleos remunerados, al empleo. Pero habría que ver en qué sectores específicos tienen ellas una mayor representación. Tienen una mayor representación sobre todo en sectores vinculados con la educación, vinculados con la salud y vinculados con la asistencia social, que también son sectores que están
fuertemente enraizados con prácticas de cuidado. O sea, podemos decir que hay una reproducción a nivel de la sociedad de estos estereotipos, estos roles donde se nos encasillan. Yo recuerdo en la universidad, en Majela somos de la misma facultad, recuerdo que teníamos un compañero que pidió licencia de paternidad. Pero esto es una cosa extraordinaria en nuestra sociedad. O sea, yo conozco ese caso y ningún otro. Es algo fuera de lo común, fuera de la norma. Sí. Ni siquiera se lo plantean los hombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se identifica precisamente a las mujeres con la responsabilidad de la reproducción, de la maternidad, que aquí viene otro problema, ¿no? Creo que Becky tiene algunos datos que pueden ser interesantes. Primero quería puntualizar que las políticas de empleo en Cuba priorizan la figura de la mujer y de los jóvenes. No podemos decir otra cosa. En teoría, nosotros estamos priorizando para el empleo a la mujer. Sin embargo, esto que dices tú lo tenemos hoy con datos. Han sido 6 hombres desde el año 2021 hasta la fecha que han disfrutado de la licencia postnatal, teniendo todos los derechos igual que nosotras las mujeres para los cuidados. Solo 6 hombres. Y hay muchos más ejemplos de hasta dónde llega. Que la política te lo permite, sin embargo no se aprovecha. Exacto, hay una voluntad política, hay una intención. Pero culturalmente no estamos preparados, yo pienso, culturalmente para asumirlo. Exacto. Fíjate, nosotros tenemos más de un programa de protección para madres de hijos con discapacidad severa, para familiares de niños o personas con discapacidad severa. Más de 3.000 madres están protegidas. Nosotros en toda la historia del 2004 hasta hoy estamos hablando de 2 padres protegidos. Y ha sido en ausencia de la madre, pero realmente ha sido la madre el eje central de los cuidados de las personas con discapacidad, de los hijos con discapacidad. Y este otro ejemplo que te pongo de disfrute de la licencia dice mucho de esto. En un estudio que hemos hecho, fíjate, ha sido de los trabajadores sociales en las comunidades. Nosotros hemos detectado para transformar, lo estamos haciendo para evaluar, para después transformar, más de 20.000 personas que no acceden al mercado laboral porque están dedicados a los cuidados. Y este es el problema, la brecha de la que estamos hablando. Tú decías cómo una mujer puede tener ingresos propios, empoderarse, etcétera. Autonomía. Bueno, lo primero y lo más importante es el vínculo laboral. Y todo esto tiene que ver con lograr la satisfacción de las principales necesidades, sobre todo de cuidado, que tiene una mujer, fortalecerlos, ampliarlos, diversificarlos para que la mujer pueda ir al mercado laboral en una sociedad que además demográficamente lo exige, porque es un país envejecido que cada vez vamos a necesitar más que los jóvenes y las personas en condiciones de trabajar accedan al mercado laboral. Y precisamente para seguir abordando este tema, vamos a hacer una pausa y ver el siguiente material y regresamos para cuadrar la caja. La santaclareña Madelaidi González del reparto Subplanta es de las beneficiadas en Villa Clara con el proyecto Espumás. Con el arrendamiento de una lavadora semiautomática, la garantía de la materia prima por 3 meses y con precios fijados según oferta y demanda, esta joven inicia desde su casa su negocio por cuenta propia, el que incluye el lavado gratuito a una familia vulnerable de la comunidad. Es algo nuevo para mí porque tengo mi propio negocio aquí en mi casa y poder prestarle servicio a otras empresas que también lo necesiten de aquí de mi casa. Además de una alternativa de empleo, Espumás constituye una manera de aliviar la carga de trabajo doméstico de la mujer trabajadora. Se ha evaluado que más de 35,25 horas semanal la mujer le dedica al trabajo doméstico. Bueno, a raíz del 10º Congreso de la Federación, empezaron nuestras federadas a plantear las carencias de servicio de lavandería, de tintorería, sobre todo en las comunidades distantes, en los consejos populares. Fue un planteamiento muy reiterado por más de 3.500 federadas. Más de 60 amas de casa en el país se han beneficiado con la instalación de una red de lavatines particulares, proyecto auspiciado por la FMC y el Ministerio de Comercio Interior que posibilita la autonomía económica de la mujer cubana. En Villa Clara, Belkis Vidal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Las mujeres han ganado espacios que antes no eran para ellos o que eran prejuiciadas por ganar en esos espacios. Sí han podido entrar en muchísimos cargos que antes eran denominados solamente para hombres,
pero sí se debe seguir trabajando en ese tipo de cuestiones. Ha tenido un gran papel y a medida que ha pasado el tiempo se ha ido desarrollando y ha ido creciendo, mostrando esa fortaleza que tenemos todas en sí. También como que no tenemos que ir a las trabas que teníamos hace unos años atrás y que la Constitución nos ha sobreguardado todos estos temas como de sobresalir en una sociedad un poco machista que es la sociedad cubana, lamentablemente. Están pasadas, le faltan no, están pasadas, tienen casi todo, las mujeres aquí participan en todo, todo, más que en otros países, tienen casi todos los derechos. Hay mujeres en todos los lugares, en todos los centros de trabajo, en todos los lugares, donde quiera que usted llegue, hay una mujer. Mi experiencia de los casi 30 años que llevo de trabajo, no he tenido nunca nada que se acerque a discriminación en cuanto a la mujer. Al contrario, en el centro de trabajo donde he estado y donde estoy actualmente, incluso muchos cuadros son mujeres, dirigentes son mujeres, y en el departamento, en todo donde personalmente yo he laborado, he visto siempre un trato igual, mujeres, hombres, sin ningún tipo de discriminación. Yo digo que el mismo peso que puede llevar un hombre lo puede llevar una mujer. Incluso la mujer lleva más peso que el hombre porque lava, plancha, friega, cocina, nos atiende a nosotros los hombres y son más sacrificadas que nosotros los hombres, desde mi punto de vista. Se discrimina a veces en los puestos de trabajo también. A veces no se le da la importancia que se debe y tienen hasta más inteligencia ustedes que nosotros en decirme las cosas. Pero sí existe. Y no estoy de acuerdo con eso. Como todo, tengo hija, tengo madre y creo que no debería ser. A veces hay trabajos que entonces dicen, pero una mujer hacer este trabajo es un poco complicado en algunos trabajos, ¿entiendes? Bueno, dígame, ¿le viene a la mente alguno de esos trabajos? Bueno, por ejemplo, construcción puede ser, ¿entiendes? Que es un trabajo fuerte que depende de esfuerzo físico y entonces sería bastante complicado. Las normas jurídicas de nuestro país y la Constitución, por supuesto, que es la ley de leyes, sí garantiza la participación de la mujer en todos los ámbitos sociales. Y incluso lo vemos ahora en la Asamblea. Los diputados, la mayoría de los diputados son mujeres, un gran porcentaje de ellas son mujeres y han demostrado que son capaces. En mi casa nos distribuimos bastante las tareas, lo mismo lava, limpia, bueno, ahora estoy de licencia de maternidad, pero sí, me ayuda bastante. ¿Y ahora mismo está cargando a la niña? Sí, ahora mismo está con la niña, vamos a entrar acá a Copelia. Y agradecemos estos materiales interesantísimos que desde ya nos han puesto aquí a intercambiar entre nosotras y además porque se ve como en ciertos comentarios hay una reproducción de estos precisamente estereotipos que hemos estado tratando de criticar en nuestro programa. Y Yelena, usted nos quería comentar algo sobre el proyecto Espuma. El proyecto Espuma es una alternativa que ha buscado la Federación de Mujeres Cubanas, es liderado por ella de conjunto con el Ministerio de Comercio Interior, que sobre todo busca generar que las personas que estaban desvinculadas por el tema del cuidado pudieran tener ingresos propios. O sea, era una manera de darle autonomía económica a las mujeres. Pero ojo, tenemos que tratar de vincular también a los hombres de la familia, porque casi todas las titulares que han accedido a este proyecto son mujeres. Realmente es una alternativa eficaz para su autonomía, pero lo que tenemos que tratar es que haya cierta corresponsabilidad también dentro de la familia. Sí, porque si no estaremos reproduciendo ese prejuicio y ese estereotipo. Roles asumidos para unos y para otros. Donde las que lavan son las mujeres y los hombres se ocupan de otras labores. Exactamente. No obstante a eso, es una alternativa que ha sido... una solución. Por lo menos tentativa para ellas, porque de no tener nada es mejor tener un ingreso y además vincularse desde una manera formal al empleo. Magela, ahorita me comentabas una cosa que me parece importantísima y que tiene que ver con una de las consecuencias que ha traído la inserción de la mujer a la vida laboral. Sí, yo creo que es interesante y muy sintéticamente, así hablando, podríamos decir que las mujeres han salido en una dimensión al espacio público que los hombres no han
entrado en el ámbito doméstico familiar. Y yo creo que eso explica el por qué se dan esas contradicciones, por qué se dan esas diferencias y por qué se da esa sobrecarga en el caso de las mujeres que salen, que asumen nuevos retos, que participan políticamente, económicamente, que tienen 2 y 3 empleos, porque también estamos hablando de una sociedad en la que hay cada vez más personas que tienen 1 o 2 empleos, existe el empleo, y en el caso de eso también están las mujeres. Pero eso no se acompaña muchas veces de un, digamos, proceso de equiparación de las responsabilidades al interior de la familia que permita que ese proceso se lleve a cabo con justicia, ¿no? Y entonces un poco también, ahorita estábamos comentando mientras que veíamos el material, el modo en que esa inserción provoca muchas veces costos para las mujeres, que muchas veces asumen esos retos profesionales, pero que después dejan de dormir para poder cumplir con las labores domésticas y de cuidado y cumplir con su trabajo, o muchas veces tienen que afrontar el tema de los prejuicios, que muchas veces son violentos, porque hay veces que las mujeres se involucran en tareas económicas o en emprendimientos como el que acabamos de ver, pero eso a veces no se acompaña de una red de apoyo familiar y muchas veces esas mujeres también son criticadas, incluso por la propia familia, ¿no? Qué mala madre tú eres, tú te has desocupado de tus hijos por estar en otras labores, o eso te costó el divorcio, también, esas son expresiones que muchas veces acompañan esos procesos y de alguna manera juzgan la participación, cuando lo que está mal no es que las mujeres participen, sino que haya una desigual distribución de las labores domésticas y de cuidado que limita que esa participación sea en igualdad de condiciones. Y esto obviamente se acompaña también con el modo en que nosotros podemos deconstruir esa realidad. Y tiene que ver con los procesos de educación. ¿Cómo nosotros podríamos cambiar esa realidad si nosotros seguimos enseñando a las niñas hoy que ellas son las principales responsables de las labores domésticas, que ellas son las que tienen que jugar con las muñecas, que son princesas, que son princesas y que tienen un mundo de fantasías que en realidad no es la realidad cuando son adultas? Porque la realidad cuando es adulta es justamente esa sobrecarga. Y ahora, ¿cómo se ve? Porque aquí estamos tratando de hacer una panorámica que es general, pero quisiera también poderlo particularizar. ¿Cómo se ve esto hacia el campo? Es decir, hay factores sociodemográficos que sin duda están incidiendo fuertemente en estas desigualdades, en esta brecha. ¿Qué podemos decir al respecto? En la ruralidad es peor, porque realmente hay un déficit y una insuficiente infraestructura de servicios de apoyo al hogar y de cuidado en las zonas rurales, y por supuesto el acceso de la disponibilidad laboral también en las zonas rurales es menor que en las zonas urbanas, y además de eso está marcado también por una cultura tradicional mucho más arraigada en las zonas rurales, o sea, donde ellas van a reproducir estos patrones culturales de el deber ser femenino y masculino. Y por supuesto las mujeres pueden ser incluso hasta víctimas de violencia por no estar asumiendo estos patrones normados por no estar dispuestas por la sociedad, a seguir exacto, cuando en esta salen línea, de, en estos roles. De estos roles. A veces vemos las mujeres que están en la cooperativa que bueno, comentábamos que a veces en las cooperativas se dan grandes desigualdades en cuanto al empleo. Las mujeres se ocupan de trabajar la tierra o de atender a los animales, las gallinas, los conejos, los animales domésticos, cuidan a los niños, hacen las tareas del hogar y todo eso sin pago. Ni siquiera es reconocido como que están trabajando. Y hay personal que está trabajando directamente la tierra a la cual le están pagando y su trabajo sigue siendo gratuito. Si estas mujeres que están en cooperativas o en espacios rurales no hicieran estas labores, realmente era imposible. O sea, están trabajando sin generar ningún tipo de ingreso. Porque también hay una simplificación, una identificación que dice que el trabajo de las mujeres es solo aquel que es remunerado. Exacto. O sea, no cuenta todo el esfuerzo de la mujer en la casa, no cuenta todo el trabajo, todo el empeño, la dedicación de las mujeres hacia las familias, al cuidado no solo de los niños, sino también de los ancianos, de los abuelos de la casa. Y esto de los roles y de los trabajos me recuerda un comentario que se nos hizo justamente en nuestro canal de Telegram. Uno de los participantes apuntaba algo que quería también traerlo aquí al programa, y es
que desde su perspectiva, y es de Pinar del Río, nos dice, en Pinar del Río en muchos negocios privados se ve como protagonistas a las mujeres, las muchachas que trabajan. Ya no solo cualquier mujer, sino muchachas jóvenes, de buena apariencia, con ropas bien pegadas al cuerpo. Es decir, nuevos estereotipos, nuevos roles que se le están dando a la mujer ahora en, digamos que nuevas formas de gestionar la propiedad y de propiedad. ¿Cómo ven ustedes qué relación se puede establecer entre la propiedad en sentido general y, bueno, en este caso que nos apuntaba este compañero desde nuestro canal, con este resurgir de la propiedad privada en cuanto a las discriminaciones y las brechas de género? Yo creo que esto no es un fenómeno nuevo, es decir, estos negocios privados que muchas veces hacen esas convocatorias a muchachas jóvenes de buena apariencia, eso es como un lema, está respondiendo a un patrón de belleza tradicional occidental donde clasifican las mujeres jóvenes, las mujeres blancas, las mujeres que generalmente tienen un nivel universitario, es decir, son mujeres preparadas, y eso obviamente responde a una cultura tradicional que potencia ese modelo de belleza. Y eso es muy peligroso, y también desde el feminismo nos hemos posicionado en una crítica a este tipo de convocatorias porque limita la participación de la mayoría de las mujeres, porque la mayoría de las mujeres justamente no son las que están respondiendo a estas convocatorias, y al mismo tiempo limita la participación de otras que pudieran participar, incluso de hombres. Y ahí hay un sesgo que es muy importante, digamos, visibilizar, porque a veces está tan naturalizado ese modelo de belleza que ni nos damos cuenta de cuánto puede limitar la incorporación de otras mujeres o la incorporación de hombres propiamente. Que incluso pudieran hacerlo mejor. Exactamente. ¿Qué vende el negocio? ¿El producto o el servicio en sí? ¿O vende la imagen de una mujer tradicionalmente bella? Y ahí hay un cuestionamiento que es interesante. Y yo quería decir, en relación con lo que se estaba apuntando ahorita también, que no tiene que ver justamente con el tipo de propiedad, porque también en otros negocios que pueden ser cooperativas o pueden ser propiamente estatales, se reproducen esos esquemas que conducen a expropiaciones de la mujer, a limitaciones. Y es como esa cultura tradicional y esa división sexual del trabajo opera en todos los escenarios de la vida. Y es muy peligroso porque realmente pensamos que estamos muy avanzadas como sociedad, pero en realidad seguimos ahí arrastrando con, digamos, sesgos culturales, preceptos patriarcales que limitan esa participación. Incluso a veces las mujeres tienen puntos de partida diferentes con relación a los hombres en temas de titularidad. Porque cuando vemos la titularidad de cuentapropistas, las mujeres son mayormente minoritarias, o sea, son menos las mujeres que son titulares como propietarias de un proceso por cuenta propia. Y esto sale sobre todo porque tienen puntos de partida diferentes. En primera, las mujeres tienen poco capital, o sea, no tienen ese capital suficiente como para emprender. Aparte de eso, tienen menos acceso a la capacitación, o sea, han tenido el acceso, pero no han tenido la oportunidad, quizás como los hombres, que bueno, hay un curso y no hay problema ninguno, vamos a hacer el curso, ellas tienen que pensárselo por toda la sobrecarga que llevan consigo, que no les permite poder acceder a lo mejor a las prácticas de capacitación, y eso también las limita a poder incorporarse a nuevas formas o gestiones de empleo. Y precisamente tomando esto como punto de partida, Mángela, ¿qué podemos decir? ¿Qué repercusión tiene esto para la tan deseada autonomía de las mujeres? Sí, cuando nosotros hablamos de la autonomía es como una de las aspiraciones más importantes, y sobre todo cuando hablamos de la autonomía económica, teniendo en cuenta que no basta con las mujeres se inserten en el mercado de trabajo, ganen sus propios ingresos, sino que también después puedan hacer uso de esos ingresos en función de su satisfacción, en relación también a la satisfacción de sus necesidades y aspiraciones, porque muchas veces también las mujeres generan sus ingresos, pero distribuyen los ingresos en la familia, y son mujeres que van aplazando la satisfacción de sus necesidades, de lo que quieren hacer, de lo que se quieren comprar, de a dónde quieren salir, porque van, digamos, cubriendo las necesidades de sus hijos, de sus padres, de sus parejas, y bueno, obviamente la aspiración es justamente que tengan la autonomía, pero también que esa autonomía se refleje en la satisfacción de sus necesidades.
Satisfacción de necesidades que yo siempre insisto que tenemos que poner en el horizonte, satisfacer material y espiritualmente nuestras necesidades desde la centralidad del trabajo, como Becky decía ahorita, donde ese trabajo tenga una repercusión real y no buscando otras alternativas como lo puede ser, por ejemplo, una pareja benefactora, sino desde el valor que debe tener el trabajo. Y sobre este tema vamos a ver qué tiene que decirnos nuestro gurú desde Jatibonico. Aunque en nuestro socialismo se ha logrado pleno empleo, con ojo más fino veo perdurar cierto machismo. Descubro que no es lo mismo en el acceso al trabajo. La mujer va por debajo a la hora de emplearse, algo que debe cambiarse. Y yo diría, de cuajo. Y nunca antes he estado más de acuerdo con nuestro gurú de Jatibonico. Perdura machismo y hay que arrancarlo de cuajo. Belkis, ¿qué podemos decir que sea propositivo también dentro de estas condiciones que ya hemos ido analizando? ¿Qué se está haciendo para trascender estos roles, estos estereotipos donde se vincula todo el tiempo a la mujer solamente con los cuidados? Yo creo que primero fortalecer la educación desde las primeras edades. Si nosotros no educamos a los niños ya con esta perspectiva, o sea, de género, van a crecer siendo lo mismo que tenemos hoy en la sociedad. Yo creo que vale mucho que ya se introduzca dentro de nuestro sistema de educación el tema de la mujer, de los cuidados, de repartir los cuidados entre mujeres. Con un enfoque de género desde las edades tempranas. Mujeres y hombres. Vale la pena también, yo creo, la capacitación a todas las estructuras. ¿Sabes por qué? Porque somos nosotros mismos, quizás, desde los centros de trabajo y desde los derechos que debemos conceder a mujeres y hombres, tenemos prejuicios. ¿O no ha pasado, por poner un ejemplo, que un hombre, ante la necesidad de acudir a los cuidados de su padre o de su madre enferma, pide una licencia no retribuida que está en la ley, que es igual para mujeres y para hombres, y sin embargo nos cuestionamos las administraciones, ¿por qué tú? ¿Por qué no tu esposa? ¿Por qué no su hija? ¿Por qué no una mujer acude a los cuidados y tiene que ser un hombre? Fíjate. Entonces tiene que ir acompañado todo esto de una campaña de sensibilización, además de capacitación de todas las estructuras de gobierno, de los que hacen las políticas, de los decisores, pienso yo, para transformar esta realidad, o sea, porque es cultural y pienso que la cultura nos va a llevar mucho tiempo cambiarlo, pero hasta aquí ya también tenemos un cambio. No podemos decir que hoy actuemos y somos como éramos en el año 50. Eso se trazó ya y hay un camino. Bueno, en lo adelante, pues la educación es lo que va a fortalecer la igualdad plena de la mujer y sus opciones. Yo te digo que también pienso que para cambiar esta realidad nosotros tenemos que hacer algo y por eso las políticas apuntan a que nosotros estamos pensando en hacer un sistema de cuidado que sea integrador. ¿Y por qué? Porque hoy está disperso todos los servicios de cuidado que hoy tenemos en el país. No podemos decir que no tengamos, ya nosotros tenemos servicios de cuidado incluso muy consolidados, pero no son suficientes. Como te decía, la situación demográfica del país exige mucho más que esto. Esto no ha sido suficiente para atenuar, para respaldar a todos, no vamos a decir a la mujer, a todos los que tenemos que brindar cuidado para que podamos acceder, como te decía, lo veo muy importante, al mercado laboral. Y si no tenemos servicios de cuidado que lo garanticen, entonces no lo vamos a poder lograr en esta sociedad envejecida. Por lo tanto, este sistema está proponiendo integrar todos los esfuerzos desde todos los organismos con objetivos, con una perspectiva, quizás también con un presupuesto, porque gastamos mucho en el país en servicios de cuidado, sin embargo lo hacemos de manera dispersa desde educación, desde salud, desde el Ministerio del Trabajo, desde otras instituciones, pero no lo tenemos como sistema. Y es lo que nos estamos proponiendo, hacerlo como sistema y que garantice que podamos salir al trabajo y que tengamos garantizado, sobre todo, elevando también la calidad de vida de las personas que son cuidadas. O sea, buenos servicios de cuidado para lograr que esas personas estén bien cuidadas y que nosotros podamos ir al mercado laboral. Yelene Majera, sobre conectar con esto que estaba diciendo Becky, yo creo que
Como ella decía, este proyecto que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social coordina, que es el proyecto de trabajo no remunerado, y que incluye algunos de los objetivos que hablaba Becky, es la mayor aspiración que muchas de las personas que estamos vinculados a estos temas tenemos, y que obviamente desde la academia también, desde la Red Cubana de Estudios sobre Cuidados, estamos impulsando, acompañando, capacitando. Becky hablaba de la capacitación a las personas decisoras, pero también a la población. Cuánta sensibilidad tenemos que todavía ir creando en nuestra población para ir rompiendo con esos preceptos patriarcales que tanto daño nos hacen. Cuánto tenemos que seguir trabajando para que los hombres sientan la responsabilidad del cuidado como suya, porque es un deber y un derecho, pero también es un deber de todas las personas. Es decir, hasta qué punto una persona no puede sentirse responsable de la vida de otra, o yo me puedo desentender de la vida de otra. Porque sé que ahí va a estar la mujer. Exactamente, y ahí están los cambios que nosotros queremos impulsar para lograr esa corresponsabilidad. Cuando hablamos de la corresponsabilidad, hablamos de una responsabilidad compartida, hablamos de un cambio también en la mentalidad, hablamos de un cambio en el diseño de las políticas, como decía Becky. Es un cambio que pasa por esa construcción del Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida, que supone capacitación, que supone aumento de los servicios, porque obviamente los servicios son los que están en la base de un cambio que la sociedad puede experimentar. Estamos hablando de campañas de comunicación, estamos hablando de transformaciones en los marcos normativos. Es decir, nosotros tuvimos el cambio en la Constitución, el cambio en el nuevo Código de las Familias, que tiene el cuidado en el centro, que apuesta por derechos para las personas cuidadas y cuidado dependiente. Pero eso también tiene que traducirse en un marco específico para el sistema. Es decir, el sistema tiene que ser una ley, no sabemos si va a ser una ley, si va a ser una resolución, pero tiene que estar instituido para dar responsabilidad a las instituciones, para decir cómo se va a operar, para ese nuevo modo de gobernanza, donde un ministerio no va a decir yo soy el responsable de este programa, por ejemplo, que se diga este es el programa y este programa apuesta por el cuidado, apuesta por el bienestar de un grupo o de otro, y entonces que todo el mundo se ponga en función a ver qué puede aportar donde para participen todos los sistemas, todos los órganos, las empresas, todas las instituciones, las instancias de la vida social y económica. Exactamente, y eso va a nivel nacional con los ministerios, pero va a nivel local, porque cada comunidad, cada municipio, cada territorio tiene su propia particularidad, y eso un poco ahorita estamos diciendo qué características puede tener un territorio rural que no lo tiene un territorio urbano, que quizás pueda potenciarse un sistema local que no tiene por qué ser igual al de la comunidad de al lado. Entonces, todos esos son sueños, y bueno, desde la academia también decir que tenemos mucha responsabilidad, porque todos los diagnósticos, las investigaciones que estamos haciendo, eso va acompañando el proceso. Y quería decir, apuntar, en el centro de todo esto también, o sea, de que prosperen, tú decías que hay que cambiar e incrementar, pero no solo es incrementar, es diversificar, es ampliar los propios servicios que tenemos, es perfeccionarlo. Tenemos servicios que vale la pena. Nosotros tenemos círculos infantiles desde hace muchos años. Nosotros tenemos semi-internado, porque estos son servicios de cuidado para que la población conozca todo. El cuidado es más que cuidar una persona de otra. El cuidado es más que eso, es cuidarse tú misma para la vida, para tener mejor calidad de vida. Y eso significa que ya estos servicios que tenemos es necesario ampliarlos, diversificarlos, modificarlos y, como decía Magela, contextualizarlo a partir de la realidad de cada territorio. Y velar por su calidad, porque muchas veces ya hemos desarrollado estos mecanismos. En el centro de esto, para fortalecerlo, poner en el centro de esto también las formas de gestión no estatal, porque hemos cargado, o sea, siempre ha tenido la amplia responsabilidad del Estado con los servicios de cuidado, sobre todo a niños, adultos mayores, personas con discapacidad, todas las instituciones que tenemos. Sin embargo, nosotros estamos apostando también con la corresponsabilidad y la participación hasta donde pueda ser, y estamos seguros de que eso va a salir bien, también de formas de gestión no estatal para los cuidados. Y eso es diversificarlo y ampliarlo de distintas maneras, para tener otras y muchas opciones. Habrán opciones para unas personas, opciones para otras, podemos combinar las opciones, pero eso también está en el centro de lo que estamos avisorando. Y opciones que sean accesibles para la mayoría. Claro, pero todo eso es posible. Cuando lo ordenas y lo organizas desde un sistema, todo eso que estás diciendo es posible. Quizás ahora no,
Ahora no puedes decirle a una cooperativa, o quizá no lo puedes decir a una MIPYME, qué precio o cómo lo haces, pero con la conducción del organismo rector de la actividad, conducción necesaria, sus orientaciones, los requisitos que tiene que cumplir sobre todo cualquier institución para los cuidados. Y además de eso, la organización que le demos, si es posible, va a ser posible. Y eso nos va a permitir ampliarlo. Yo creo que desde el ministerio, más era lo que decía, tenemos un proyecto, trabajo no remunerado, y eso ha derivado en este sistema que estamos creando, que estamos trabajando ahora mismo y que ya va a integrar, como digo, las acciones de todos los demás organismos. Y sí tenemos muchas esperanzas con que esto sea algo que dé fruto para la mujer, para las personas cuidadas, para los cuidadores. Y en este campo la Federación de Mujeres Cubanas siempre ha sido protagonista, y también está el programa de adelanto para la mujer. Sobre esto, Yelena. Exacto, para nosotros ha sido también un proceso arduo, incluso desde el propio programa de adelanto de la mujer se vincula el cuidado como parte central del programa, desde la instauración, el instar a ampliar los servicios, desde el reconocimiento y la revalorización del trabajo no remunerado que realizan las mujeres, desde la exhortación hacia realizar campañas comunicacionales y de insertar incluso la perspectiva del cuidado como eje central para la sostenibilidad de la vida dentro de los programas docentes y educativos que tienen nuestras escuelas, desde el reconocimiento, la representación, la remuneración, la revalorización, la representatividad del cuidado también es parte como eje central para poder quitar todas estas desigualdades que generan entre hombres y mujeres, para realmente llegar a un proceso de transformación sostenible y de justicia social en el país, y sobre todo para que sea de justicia social para las mujeres. Eso, hasta que no podamos barrer con estas inequidades de género vinculadas al cuidado, no podemos decir que las mujeres estamos realmente empoderadas, que las mujeres realmente hemos avanzado. Nos queda mucho por avanzar, y sobre todo vinculado al cuidado. Y esto para la Federación, con el programa de adelanto a las mujeres como pilar esencial, pero sobre todo sustentado en los proyectos, en los programas, en los macroprogramas, en todas las políticas que han tomado como centro el cuidado de la vida. Y eso para nosotros es de mucho beneplácito. Bueno, sobre este tema, para ir concluyendo, ¿qué podemos abordar ahora? ¿Qué podemos decir que sea totalmente propositivo? Ya Becky nos adelantaba un buen camino en este sentido, de la mujer como centro de la actividad económica, porque sin duda el problema que hemos estado abordando tiene diferentes aristas, todas ellas muy interconectadas, muy interrelacionadas. Pero ya para ir concluyendo nuestro espacio de hoy, ¿cómo podemos plantearnos, seguir superándonos en este camino que nos decía Yelena, de la justicia social, sin lo cual, si no hay verdadera igualdad, justicia social, nuestro proyecto no se ha completado? ¿Qué podemos decir muy brevemente para cerrar el programa de hoy? Magela, empiezo contigo. Estamos en un contexto muy complicado sociodemográficamente, que va a exigir una respuesta de todos los actores, pero obviamente con un protagonismo del Estado. Y eso hace que esto que hemos estado hablando todo el programa, que tiene que ver con cómo esa crisis de los cuidados está afectando fundamentalmente a las mujeres, sea una de las problemáticas que tiene que estar en el centro. Yo diría que en el centro del debate no tiene que estar la mujer. En el centro del debate para mí tiene que estar la justicia y la equidad. Y eso obviamente conllevaría al diseño de estrategias que estén apuntando a quitar la sobrecarga de las mujeres, equiparando esa responsabilidad en todos los actores. Por ahí yo creo que estaría, y eso lleva una cuota de conciencia social importante. Belkis, en un segundo, y Yelena, ¿cómo resumimos en estrategias lo que tenemos que hacer? Poner en el centro de todas las políticas el desarrollo integral de las mujeres. Yo creo que la corresponsabilidad, tanto entre hombres y mujeres que entre todos los actores. Hay que distribuir. Perfecto. Yo les agradezco a mis tres invitadas por su tiempo, sus conocimientos, experiencias. Sobre este tema, ¿qué piensa usted? Recuerde, mientras tanto, que para transformar
nuestra realidad, no basta con describirla sobre estos problemas, estereotipos, roles que hemos estado conversando hoy, sino que juntos debemos participar. Y como dijo Eutelia, y las mujeres también, feliz 8 de marzo, yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi.